Estamos ahora en Mateo. Es interesante cómo el Espíritu Santo usa todos los evangelios y verdaderamente es una armonía. Y aprendimos toda la escena completa cuando miramos todos los evangelios juntos en el nombre de Jesús. Y hemos pasado un tiempo en Lucas mirando experiencia sobrenatural de la concepción sobrenatural de Jesús en el vientre de María. Hemos pasado un tiempo, miramos los detalles de Zacarías, Elizabeth, de María, y ahora es interesante que tenemos que movernos a Mateo a ver los detalles por el perspectivo de José. Amén, porque José, sabemos primero que Lucas, el Espíritu Santo lo usó a él es un doctor y los doctores piensan de cierta manera y Lucas dijo que él quería poner todos los detalles para que todos podamos saber que estas cosas pasaron así mismo como él escribió y aprendimos que aún él pudo hacer entrevistas con las personas que estaban en el evangelio que hemos visto. Es posible que él se hubiese sentado con María en la mesa que Jesús le hizo a María, a lo mejor, y hizo una entrevista con ella para tomar la entrevista. Y así es Dios. Dios, cuando somos nacidos de nuevo y nos llena de su espíritu, Él no nos hace robots. Él usa nuestras personalidades y por eso la personalidad, la manera de pensar de Lucas siendo un doctor sale en que él pone muchos detalles. Pero ahora Mateo es diferente porque el propósito del libro de Mateo es para los judíos principalmente. Para que ellos sepan que Jesús es el Mesías porque cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, es interesante que en su libro hallamos los detalles del perspectivo de José en la historia de cuando Jesús fue concebido en el vientre de María. Y José es un hombre que sigue la ley y vamos a mirar eso. Sigue la ley. Él está en el linaje de David por Salomón, el hijo de David. Entonces, su perspectiva como que los hombres de la ley que eran los que principalmente este libro de Mateo es para ellos se van a identificar. Amén, con este perspectivo y por eso el Espíritu Santo vio que es perfecto ponerlo en Mateo. Amén. Todo lo que el Espíritu Santo hace es perfecto y es para un propósito. Y eso es hermoso. La semana pasada habíamos hablado que el tiempo de Dios es perfecto en todo. Y eso es lo que vamos a leerlo hoy. Mateo 1:18. La semana pasada leímos toda la porción de escritura y hoy solo vamos a leer Mateo 1, creo que 18 y 19 y a ver cuánto podemos cubrir. Pero dice aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Otra vez, el tiempo de Dios es perfecto. Hablamos bastante la semana pasada de ese momento de ser desposada, como María era desposada con José. Quiere decir comprometida, pero es un término legal. Porque en esos días, en la cultura judía, la única ceremonia que tenían era la ceremonia de ser desposados. Y era cuando entraban en pacto el hombre y la mujer, que ya estaban como que si estuviesen casados. La única diferencia es que no habían
no habían estado juntos como hombre y mujer todavía. So era el tiempo solamente que legalmente estaban comprometidos a uno al otro con pacto. Y era este momento, y por eso es muy claro que dice, María su madre desposada con José antes que se juntasen. Y en ese momento fue hallado que había concebido del Espíritu Santo. Y eso es un tiempo muy interesante y nos enseña que Dios tiene cuidado de todos los detalles. Número uno, Él quería hacerlo muy claro que José no era el papá natural de Jesús, porque dice antes que se juntasen como hombre y como mujer. Entonces no era posible que José era el padre, pero era el momento que ella estaba desposada. Entonces la razón que Dios hizo eso es porque Él sabía que aunque la gente, por la mayoría de en ese tiempo, conocían a María, conocían que era una buena muchacha y tenía una buena reputación, conocían a José, que era buen muchacho y tenía buena reputación, había gente que siempre iban a apuntar el dedo, siempre iban a juzgar, siempre iban a criticar, siempre iban a condenar, ¿verdad? Y Dios estaba protegiendo el honor de María y el honor de Jesús, porque era mejor que la gente que iba a dudar, iba a condenar y juzgar de todas maneras, era mejor que ellos dijeran, ¿no es este el hijo del carpintero? Y no que dijeran, ¿no es este el hijo de la ramera, de la prostituta? Amén. Dios no quería eso ni para Jesús ni para María. So Él escogió este momento, que solo estaban desposados para ser casados antes de juntarse, para escoger que ella concibiera a Jesús, para proteger el honor de Jesús y de María. Entonces, eso nos enseña cómo Dios tiene tanto cuidado de aún los detalles, que Dios aún tiene cuidado de todo, que Él cubre, Él cuida, Él no expone. Entonces, por eso nos enseña que podemos confiar en Él de todo corazón, que su tiempo, su sabiduría es perfecto. Amén. Podemos descansar que Él tiene control de las circunstancias y Él tiene control del tiempo, y lo que Él escoge es lo mejor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos buscar lecciones, podemos ver revelación de Dios en todos los detalles. Conocemos a Dios mejor en cada detalle, y entre más lo conocemos, entre mejor lo conocemos, más fácil es confiar en Dios. Amén. Menos el enemigo puede sembrar duda en nosotros en contra de Dios, porque buscamos el carácter de Dios en cada detalle de la palabra de Dios. Amén. So, aún en eso vemos el carácter de Dios. Aleluya. Entonces, aquí estamos y vemos aquí en este detalle en Mateo 1:18, que fue en ese tiempo que María se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y eso es algo hermoso, ese detalle de ser concebido del Espíritu Santo. Digan conmigo, es sobrenatural. Sobrenatural. Y no hay muchos detalles en el Nuevo Testamento del proceso, de cómo pasó, de ese misterio, ese secreto. Solo vemos dos detallitos. Este es el detalle que vemos en Mateo, solo que dice había concebido del Espíritu Santo. En Lucas vimos uno. Vamos a mirar Luke 1:35. Lucas 1:35. Solo dice esto, dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es todo lo que vemos. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Amén. Vemos ese detalle y vemos un detalle en Juan 1:14, John 1:14. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Otro, el unigénito del Padre. Son poquitos detalles que cuando los leemos aquí, como en Mateo 1, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Como que nos ponemos a meditar en el poder de Dios. Nada es imposible para Él. Nos lleva a adorarlo. Amén. Simplemente vamos a levantar las manos. Adorarlo por su grandeza, su perfección, su sabiduría. Todo lo que hace es precioso y nos lleva a admirarnos. Amén. Admirarnos de su poder y su gloria, porque son pocos detalles, porque es un tesoro. Amén. Es un tesoro ver, tener esta vista de lo que Dios hace. Es precioso. Entonces, cuando hay un tesoro, uno quiere escarbar un poquito más. Y lo que veo en el Antiguo Testamento, veo algo que Dios nos enseña aún más del detalle del momento, de ese tiempo sobrenatural de Jesús en el vientre de su madre. Y quiero mirar en Salmos 22. Salmos 22. Ustedes saben, Salmos 22 es un capítulo profético de la crucificación de Jesús. Lo vamos a mirar más cuando lleguemos a ese punto en el Nuevo Testamento, pero es proféticamente hablando de Jesús y su perspectiva en la cruz. Estamos acostumbrados a mirar en los evangelios como que los ojos miran a Jesús en la cruz. Pero aquí en Salmo 22, en esta profecía, es Jesús compartiendo su perspectiva de estar en la cruz y lo que Él ve y lo que Él siente. Él está mirando, en vez de nosotros mirarlo a Él está mirando a la gente que está alrededor y está diciendo lo que Él siente en la cruz. Es un perspectivo diferente. Para mostrarle, vamos a leer algunos versículos. Psalm 22:1. Vamos a brincar algunos para tener la idea. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, confió en Jehová, libréle él, sálvele puesto que él se complacía. ¿Sí? Amen. That was 1 and 7. Amen. Yes, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Amen. Okay, en el 8, let's look at 8 too. Dice, todos los que me ven, verse 8, there we go. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Amén. Qué bueno que Dios no contestó y lo bajó de la cruz en ese momento, ¿verdad? Pero así se burlaban de él. Miren en el versículo 11. Let's look at 11 through 18.
11 through 18. Dice, let's see, that's okay. There we go. There we go. That's it. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Verse 12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. 13. Because Danny doesn't know when I'm done reading, so that's okay. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como serra, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y el pastor hizo un estudio como en la crucificación la gente moría más por ser deshidratado. Y eso es todo síntomas de ser deshidratado. Amén. So vamos a seguir. Dice, let's go to the next verse. Unless that's the last one. Is that 18? So dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. And 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. So eso es muy obvio que está hablando de Jesús en la cruz, ¿verdad? Todo es muy profético. Exactamente es Jesús diciendo su experiencia proféticamente en la cruz. Now, lo que me interesó mucho es que en medio de esos versículos de una profecía del perspectivo de Jesús, vemos dos versículos, 22:9. Miren en Salmos 22:9. Esto está hablando no de la crucificación, pero de un bebé, de un nacimiento. Entonces, si esos otros son versículos de Jesús en su perspectiva en la cruz, podemos pensar que a lo mejor estos son versículos proféticos del nacimiento de Jesús, el perspectivo de Jesús. So miren en 22:9, Psalms 22:9. En medio de estos versículos de la crucificación están estos versículos de un nacimiento. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. En el 10, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eso me tocó mucho. Eso puede ser proféticamente hablando del Jesús concebido y nacido sobrenaturalmente del vientre de María, por el perspectivo profético de Jesús. Amén. Y si eso es verdad, miren en 139, Salmo 139:13, Psalm 139:13. Now, sabemos que la palabra de Dios es verdad en muchos niveles. Y sabemos que esta porción de escritura, cuando lo leemos, lo aplicamos a la santidad de la vida.
que Dios tiene cuidado del bebé en el vientre desde la concepción. Un bebé es vida desde la concepción. Entonces siempre lo leemos de ese perspectivo, pero también lo podemos leer con otro perspectivo. Lo podemos leer igual como leímos Salmo 22:9 del perspectivo profético de Jesús, hablando de su concepción sobrenatural por el Espíritu Santo en el vientre de María. So vamos a leerlo pensando que es Jesús hablando de él mismo. Miren cómo es, qué poderoso es. Dice, porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Verse 14. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Qué hermoso. Si uno piensa, es también Jesús, proféticamente de esa concepción sobrenatural, como Dios, del momento que fue concebido, Dios lo cuidó, y el alma de Jesús ya tenía esa relación, esa confianza con Dios su Padre desde la concepción, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, eso es poderoso. Esa Jesús, la concepción de Jesús sobrenatural por el Espíritu Santo. Y lo hermoso es que Dios nos enseña por su Espíritu Santo. Él nos enseña cómo leer la palabra de Dios. Aquí Dios nos está revelando exactamente lo que pasó en esa concepción espiritual que Dios sembró a Jesús en el vientre de María y empezó a crecer. Eso es lo que pasó en lo físico. Fue un acto espiritual, pero se manifestó en lo físico. En la misma manera, Cristo está siendo formado en nosotros también. Y eso es hermoso. Miren en Gálatas 4:19. Esa es la aplicación espiritual, que cada vez que leemos algo que pasó físicamente en la Biblia, el Espíritu nos enseña a aplicarlo espiritualmente a nuestras vidas. So, Gálatas 4:19 y en Galatians 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. So, Pablo estaba diciendo, esos dolores de parto para él son la intercesión, el esfuerzo de enseñar, de predicar, de discipular, interceder para todos los que Dios les dio cargo a él. Y cuando él hace eso, Cristo, por el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar, a actuar, a pensar como Cristo. Cristo es formado en ellos. Lo mismo con nosotros. Cada uno de nosotros somos ministros por el Espíritu Santo ungidos. Cada uno de nosotros, Dios nos pone almas a nuestro cargo, y nosotros pasamos los mismos dolores de parto cuando intercedemos por las personas, cuando le hablamos la palabra, les enseñamos la verdad, cuidamos por sus almas, les enseñamos lo que Dios, le hablamos de Cristo, los cuidamos espiritualmente.
Porque ¿qué? Tenemos esa esperanza que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. La palabra nunca regresa vacía y tiene el efecto en cada persona sobrenaturalmente. Amén. Eso lo sabemos, pero también nosotros, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y Él está formando a Cristo por medio de la palabra, por su unción, por su poder. Cristo, todo lo que es Cristo, imagínense, vamos a ponernos a pensar, todo el carácter de Cristo, la fe de Cristo se está formando en nosotros. El amor de Cristo, la fidelidad de Cristo, la vida de Cristo, la paz, el gozo, la sabiduría, el entendimiento, amén, la unción, todo lo que es Cristo se está siendo formado en nosotros. Está creciendo en nosotros y nos estamos pareciendo más y más a Él cada día. En el nombre de Jesús. Debemos entender que nuestra caminada con Cristo es una caminada espiritual, ¿verdad? Y caminamos con Él sobrenaturalmente. Y hay veces que en lo natural pensamos, nada está pasando. Yo no estoy cambiando. Nada está cambiando. Diga conmigo, mentira. Mentira. Porque podemos estar seguros que cada día Dios está haciendo la obra espiritual, sobrenatural de transformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Todos los días Él está haciendo una obra en nosotros de transformación. Miren en Filipenses 1:6. Very good. Dice, estando persuadido de esto. Digan conmigo, persuadido. Tenemos la confianza, no dudamos, sabemos que esto está pensando. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a parar. Él no se va a dejar por vencido. Él no se va a cansar de obrar en nosotros. Mientras nosotros nos rindamos a Él, Él puede seguir la obra. Y tenemos que como que animarnos porque el enemigo nos va a mentir. No estás cambiando, nada está pasando. Pero hay que recordarnos aún con los hijos. Cuando los niños nacen, uno piensa que van a ser bebés toda la vida. Pero cuando uno se da cuenta, tienen 20 años y uno ni lo vio, ni se dio cuenta cuando pasó el cambio. Y cuando nos vamos a ver, ya están grandes, más alto que nosotros, ¿verdad que sí? Y así es. Pero día por día uno no se fija. Uno no lo nota, no nota el crecimiento día por día, pero sobre del tiempo uno lo ve. Fue tan grande el cambio. Y así es, porque no somos lo que éramos. Amén. No somos lo que éramos antes de Cristo. Ninguno somos. Mira dónde hemos llegado. Y no nos dimos cuenta cuando pasó el cambio. Pero el cambio pasó. Todos los días está pasando el cambio de transformación. Y Cristo está siendo formados en nosotros. Y lo que está pasando es el poder de ser nacido de nuevo. Y esto porque el ser nacido de nuevo, hay veces que lo simplificamos tanto y no lo apreciamos por el poder, el milagro que es. Porque el nacido de nuevo es el milagro más grande que puede haber. No hay otro milagro tan poderoso de ser nacido de nuevo, porque Dios lo lleva de entre la muerte a la vida, ¿verdad? De ser maldecido a ser bendecido. Y es del poder de Satanás al poder de Dios, del reino de Satanás al reino de Dios. No hay milagro más grande que ser nacido de nuevo. Y miren el poder de ser nacido de nuevo en 1 Pedro 1:23.
1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No es cuando nacimos de nuestros padres, fue simiente corruptible que nos lleva poquito a poquito a la muerte, porque es nacer de la carne, siempre va para la muerte, pero es renacido con simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es incorruptible, es eterna la palabra de Dios, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso lo vemos cada verano, solo sale el sol y toda la hierba se muere porque hace tanto calor. Y rápido, ni toma mucho tiempo, porque todo de la carne muere. Pero dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Entonces, eso quiere decir que cuando somos nacidos de nuevo, recibimos la palabra de Dios, decidimos creerla, el Espíritu Santo la concibe en nuestro espíritu y esa palabra, esa semilla incorruptible contiene la ADN de Dios. Amén. De Dios. Contiene el carácter, la naturaleza, toda la vida eterna de Dios es sembrada en nosotros. Diga conmigo, la vida eterna de Dios está sembrada en mí. Amén. La vida eterna de Dios. Y más poderoso es lo eterno que lo natural, ¿verdad? Más poderoso es lo espiritual que lo natural. Eso quiere decir lo eterno de Dios, la vida eterna de Dios que es sembrada de nosotros en la ADN de Dios divina. Amén. Que es puesta en nosotros, sembrada en nosotros. Esa es más poderosa que la ADN de nuestros padres que nos lleva a la muerte. Que nos lleva a cada día nos ponemos más viejos por de afuera. Amén. Que nos lleva a toda la debilidad y todo eso. Porque miren en 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. 2 Corinthians 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior de la carne natural se va desgastando, el hombre interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. Diga, algo está pasando, algo sobrenatural está pasando en nosotros. Y eso yo lo veo así. La ADN de Dios divina que está en nosotros por la semilla incorruptible, la palabra de Dios, está llena de la vida eterna, de la naturaleza de Dios. Eso echa para afuera es más poderoso que, por ejemplo, cualquier muerte que puede estar en nuestro cuerpo, cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier cáncer, cualquier diabetes, cualquier depresión, cualquier oscuridad, cualquier debilidad. Y esa ADN de Dios divina es más grande. Digan conmigo, es mucho más grande, mucho más fuerte y tiene el poder para sacar afuera toda la muerte. Amén. Toda la muerte. Y aún ese ADN tiene el carácter de Dios, el amor de Dios, el poder, la fe de Dios, la vida de Dios, el gozo, la paz. Es más fuerte, es más poderosa que cualquier tipo de pecado que está en nosotros, o depresión, o confusión, oscuridad, cualquier cosa del hombre viejo. El hombre de Dios, el poder, la vida de Dios es más grande y tiene el poder para echarlo para afuera. Amén.
la clave es esto, no pasa automáticamente. Nosotros, diga conmigo, lo tengo que creer, lo tengo que saber. Tengo que, como la Biblia dice, sométete a Dios, resiste al enemigo y él huirá. Hay que creerlo, saberlo, meditarlo, dejarlo que se haga realidad para nosotros y a propósito someternos y resistir la muerte de lo natural. Amén, lo limitado de la naturaleza, hay que resistirlo, hay que echarlo para afuera, hay que tomarlo cautivo y botarlo, hay que resistirlo, no nos podemos dejar llevar, porque si nos dejamos llevar, aunque siendo cristianos, nos vamos a ir al lado natural. El lado de la muerte, el lado de lo que está debajo de la maldición. Naturalmente vamos a fluir en ese fluir. Por eso tenemos que pararnos en fe, tomar la palabra, apropiarla, creerla de verdad y someternos y resistir el fluir natural de este mundo. Y es algo interesante porque acabo de escuchar, la tecnología está tan avanzada que ahora para la gente que tiene mucho dinero, los doctores pueden, cuando una mujer concibe un bebé, pueden ir y pueden hacer el estudio en la ADN de ella y pueden mirar que, tienes en el ADN de este bebé hay un poquito de cáncer, hay una propensidad para el cáncer. Podemos ir a entrar y podemos hacer unos arreglos para que este bebé se asegure que no más va a tener cáncer. Eso ya está yendo en ese rumbo. Y aún también pueden decir, estamos haciendo eso, ¿qué colores de ojo quieres que tenga? ¿Qué tamaño quieres que tenga? ¿Qué sexo quieres que sea? Y ellos pueden arreglar el ADN para manipular el ADN. Eso allá están así de cerca y creo que a lo mejor ya lo están haciendo para gente que, cuesta mucho dinero, pero ya está muy avanzado. So, me pongo a pensar, si esta gente con su tecnología pueden hacer cosas así, ¿cuánto más nosotros, con la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, podemos recibir esa revelación que es la ADN de Dios divino que está en nosotros, la vida eterna de Dios, el poder de resurrección de Dios que vive en nosotros? ¿Cuánto más podemos recibir ese poder y dejar que fluya que se manifieste, permitir por la fe de Dios que se manifieste en nuestras vidas para sacar para afuera toda la muerte de la maldición? Diga conmigo, nada es imposible con Dios. Nada es imposible con Dios, en el nombre de Jesús. Ese es el poder aquí que vemos. Y otra historia. Me recuerdo escuchando a Marilyn Hickey hace años. Es una maestra no sé si ya está con el Señor, pero ella contaba que su papá tenía demencia. Y alguien le dijo, la gente como habla sin pensar, y decían, oh Marilyn, tu papá tiene demencia, seguro tú vas a tenerlo también. Y eso la empezó a atormentar y le dio temor. Ay, no, yo no quiero tener como le pasó a mi papá. Y como que Satanás la empezó a atormentar. Pero ella empezó a renovar su mente con la palabra de Dios, pensando, meditando en esta semilla incorruptible que tiene ella de verdad. No son palabras, es verdad que ella tenía, y ella empezó a entender, yo no tengo que ir del rumbo de mi papá natural, yo voy al rumbo de mi papá celestial, porque yo tengo el ADN de mi papá celestial que sobrepasa el ADN de mi papá natural. Amén, porque mayor, digan conmigo, mayor el que está en mí que el que está en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga, enséñame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Enséñame. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
So, eso es algo para meditar. Cristo se está formando en nosotros. Y amén. So, regresando a María y José. María, ella sabía que este bebé en ella vino del Espíritu Santo, porque ella tuvo la experiencia con el Espíritu Santo. Ella tuvo la experiencia con el ángel, ella tuvo la experiencia con Elizabeth, toda esa confirmación. Ella sabía porque había tenido esta experiencia con Dios, pero José no sabía. José solo veía la evidencia. Ya ella tenía como 3 meses y ya más o menos ella podía ver que estaba ella embarazada. Y ella vino y ella estaba en esta condición. Él no había tenido experiencia con Dios. Él solo veía lo que veía con sus ojos naturales. Y es interesante porque miren, vamos a mirar aquí en Mateo 1:19, Matthew 1:19. José, su marido, como era justo. Entonces vamos a parar ahí por hoy. Él era un hombre justo. Él conocía las profecías. De la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 7:14. Isaiah 7:14. Dice la profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía de 700 años atrás, él la conocía, seguro, porque él era un hombre justo. Él conocía las profecías de Dios y él las creía. Pero aquí viene María y le dice: pero José, este bebé no es de otro hombre. Mira lo que me pasó. Ella tuvo que decirle, porque Dios no se lo estaba revelando. Él solo miraba y veía que estaba embarazada. Ella le tuvo que decir: no, es por el Espíritu Santo, no fue por algún hombre. Pero la cosa es que aún él, siendo un hombre justo, conociendo las profecías, ahora le vino la palabra a su vida. Ahora es el momento que Dios lo está poniendo a prueba. Porque la palabra de Dios es muy fácil decir: sí, yo la creo. Pero cuando viene y nos prueba, esto es otra cosa. Cuando viene a nuestra vida personal, cuando nos toca y nos incomoda, cuando Dios nos da una promesa, pero no parece que las cosas se están cumpliendo, no parece que las cosas se están mejorando, no parece que algo está cambiando. Amén. Ahí es el momento que la palabra de Dios nos prueba, que si de verdad lo vamos a creer o no. Miren en Salmo 105:19. Salmo 105:19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. La palabra de Dios nos prueba hasta el tiempo que la palabra se cumple, se ve la manifestación de la palabra. Entre el tiempo que Dios da su promesa y el tiempo que se manifiesta la promesa, es el tiempo que Dios nos prueba. Es el tiempo que tenemos que tomarnos de la palabra y decidir: ¿lo voy a creer o no? ¿Es verdad o no? Es verdad, aunque me siento incómodo, aunque me siento que nada está pasando, aunque las cosas se ven que no están mejor, están peor, ¿voy a creer la palabra o no? Ese es el momento de prueba. Y ese es el momento para José también, porque él solo veía la evidencia y no se veía buena la cosa.
y aún conociendo las profecías, no se veía como esta historia que me está diciendo esta muchacha. Parece algo loco que el Espíritu Santo, que no hubo otro hombre, sabiendo las profecías, pero él estaba siendo probado por la palabra, por la palabra. Y eso es dos ejemplos. La iglesia, Dios nos dijo, abran la iglesia. Entre el tiempo que abrimos la iglesia, porque Él nos dio promesa, amén, de almas, que la iglesia va a ser poderosa, y el tiempo que vinieron ustedes, vinieron la gente, amén, hubo un tiempo muy largo y muy solo y muy difícil. Pero ese es el tiempo de prueba. Ese es el tiempo que uno tiene que decidir, ¿voy a creerle a Dios o no? Amén. Y ese es el momento. Dios sabe que es el momento de la purificación de nuestra fe. Y la cosa es, lo sabio es escoger a Dios. Porque miren a José. No solo la reputación de María estaba en prueba, la reputación de José también, porque a lo mejor la gente pudiese haber dicho, José, es tu mujer y está embarazada, a lo mejor fuiste tú y tú no quieres admitir que este es tu bebé, tú la embarazaste. A lo mejor podían empezar a apuntar a José. Y él estaba en esta situación, conociendo la profecía que era algo bueno y él lo creía, pero ahora vino a su vida personal. Ahora lo estaba afectando a él. Ahora a lo mejor su reputación se iba a lastimar y dañar por estar asociada con María. Este es el momento que uno tiene que decir, ¿me voy a salvar a mí mismo o voy a creerle a Dios? Y eso es algo también para preguntar y pensar. Mateo 16, 25. Porque aquí dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí Dios nos está enseñando, nos está preguntando, ¿vamos a obedecer a Dios? Aunque parece incómodo, aunque es difícil hay veces, aunque la gente puede condenar o juzgar, o vamos a tratar de salvarnos a nosotros mismos. Y eso es algo también muy importante para todos, porque yo me recuerdo el tiempo de COVID. En el tiempo de COVID decían hay que cerrar las iglesias. Vamos a dejar las cantinas abiertas y Walmart abierto, pero hay que cerrar las iglesias. No son esencial, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Yo me recuerdo alguien vino a nosotros y nos dijo, pastora, dice el gobernador que tenemos que cerrar la iglesia. Y yo dije, bueno, yo no recibí carta del gobernador. Y ella dijo, es que van a empezar a dar multas, a poner multas con cada persona que va a la iglesia. Nos van a multar, pastora. Pero nosotros nos pusimos de acuerdo que Dios no nos dijo cierra la iglesia. Al contrario, Dios dice, no dejen de, como dice, congregarse. No dejen de congregarse, especialmente en estos días. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Vamos a escoger a Dios o vamos a escoger al hombre? ¿Vamos a salvarnos a nosotros mismos, nuestra comodidad, o vamos a obedecer a Dios? Es el momento que la palabra nos prueba. Amén. Es el momento que es muy real para todos nosotros porque entendimos lo que es tomar un riesgo para obedecer a Dios. Pero Dios nos llama a creerle a Él, ¿verdad? Dios nos llama a escogerle a Él, a creerle a Él, porque aquí dice, si escogemos a Dios, Él nos salva, Él nos da la vida, Él nos cuida. Él nos protege, porque no solo nosotros, pero nuestros hijos. El último versículo, Deuteronomio 30, 19.
dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, digan conmigo, escoge pues. Tenemos que escoger quién vamos a servir. Y dice, pero Dios nos dice, escoge pues la vida. Él nos da el examen y nos dice la respuesta. Nos da a escoger la vida o la muerte, pero Él nos dice, escoge la vida. Escoge la vida para que vivas tú y ¿qué más? Tu descendencia. No solo nosotros, pero nuestra descendencia. Si nosotros escogemos la vida y rechazamos la muerte, si escogemos la bendición, desechamos la maldición, escogemos el espíritu y rechazamos la carne, escogemos la luz, rechazamos la oscuridad, escogemos la fe y rechazamos la incredulidad. Amén. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a vivir y nuestra descendencia. No solo nosotros, también nuestra descendencia. Eso es una promesa grande. Amén. So hay un momento, como eso es lo que está pasando José. Él tiene que escoger. Aunque sabiendo las profecías, aunque la palabra lo hace ver a él mal, él está en una posición que ahora lo va a incomodar, lo va a poner a él en una mal posición. Es el momento de decidir. Digan conmigo, siempre hay el momento de decidir. Y nosotros tenemos que escoger a quién, a Dios, en el nombre de Jesús, porque siempre hay recompensa. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pies en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, revelarnos cosas hermosas y preciosas de tu palabra. Señor, gracias que tu palabra, tu Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es la verdad. Tu palabra es real. Tu palabra es poder. Tu palabra es vida eterna. Señor, tu palabra es para siempre, es eterna. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, darnos más revelación, más entendimiento de la realidad de tu palabra. Que la verdad que estamos viendo en tu palabra penetre a nuestros corazones. Recuérdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en este caminar contigo día tras día. Señor, caminando contigo en intimidad, para conocerte, para escuchar tu voz, para caminar, Señor, en fe, en el Espíritu. Enséñanos, Señor, hazlo una realidad, más revelación, más sabiduría, Señor, para que cuando estemos en ese momento de prueba, sepamos escogerte a ti, escoger a tu promesa, escoger creer, con certeza, tomarnos de esa palabra y no soltarla hasta ver la manifestación, porque es real, es la realidad. Nada es imposible para ti. La vida eterna de Dios mora, habita en nosotros. La vida de Dios es más poderosa. Digan conmigo, la vida de Dios, la vida eterna de Dios está sacando fuera toda enfermedad, todo dolor, todo dolor, toda oscuridad, toda debilidad, toda muerte, toda maldición. La palabra de Dios, la vida eterna, la semilla incorruptible está creciendo, produciendo fruto en mi vida, echando fuera
todo lo que no es, todo lo que es de la carne, todo lo que es limitado, está echando fuera y la vida de Dios está aumentando. La fe de Dios está aumentando en mí. El poder de Dios está aumentando en mí. En el nombre de Jesús, Cristo está creciendo en mí. Me estoy pareciendo a Cristo. Estoy pensando más como Cristo. Estoy hablando más como Cristo. Estoy viviendo más como Cristo. Cristo está siendo formado en mí. Estoy creciendo a la medida de la altura a la estatura de Cristo por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, la unción del Espíritu. Estoy siendo transformado sobrenaturalmente, mi vida transformada. En el nombre de Jesús, gracias Señor, tu palabra me está purificando. Y me estoy pareciendo más y más a Cristo todos los días. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes. Que Él les dé su gracia. Que Él les dé su paz. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén.